Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva clase de nuestro diplomado de lactancia humana, donde hoy vamos a hablar un poco sobre inmunología de la leche humana. Permítame colocar la presentación, por favor. Muy bien. Entonces hablaremos sobre la inmunología de la leche humana como protección natural desde el primer día. Sabemos que la leche humana es el mejor inicio posible en la nutrición en nuestros niños durante los primeros 2 años de vida. Es inmunidad con nutrición y afecto que va a permitir desarrollar completamente nuestro bebé. Declaro no tener conflicto de intereses en la presentación de este tema. La leche humana es el sistema inmunológico más completo y complejo que la naturaleza ha desarrollado. Desde el calostro hasta la leche madura, este fluido biológico proporciona al recién nacido y al lactante protección inmunológica insustituible. Durante esta presentación exploraremos componentes inmunológicos de la leche humana, los mecanismos de acción, la importancia que tiene para el desarrollo inmunitario infantil y comprenderemos por qué sigue siendo, incluso en la era de la medicina moderna, la primera vacuna del ser humano. Es un líquido vivo, compuesto por células vivas insustituible. No existe ninguna fórmula que se le asemeje a la leche humana. La composición inmunológica de la leche humana, en ella hay inmunoglobulinas, hay leucocitos y hay factores antimicrobianos. Dentro de las inmunoglobulinas, la IgA secretora ocupa el 90% de las inmunoglobulinas presentes en ella. Es una molécula que resiste la degradación enzimática del tubo digestivo y establece una barrera protectora en las mucosas del lactante. Neutraliza los patógenos antes de estos acceder a los tejidos. Es capaz de ser una barrera protectora para prevenir infecciones. Los leucocitos dentro de la leche humana vemos que hay 4.000 células aproximadamente por milímetro cúbico. Dentro de ellos hay macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Los macrófagos predominan para fagocitar los patógenos, producir lisocimas, factor de complemento 3, lactoferrina y potencia la inmunidad innata en el recién nacido. Los factores antimicrobianos como la lactoferrina, la lisocima, la lactoperoxidasa y oligosacáridos con propiedades prebióticas son componentes que inhiben el crecimiento bacteriano y favorecen la proliferación de las bifidobacterias lactobacilos. Ellos neutralizan virus y bacterias, toxinas, todo esto en el tracto gastrointestinal. Los componentes inmunológicos principales entonces, inmunoglobulina A en un 90% para proteger las mucosas, la lisocima, que es una enzima que degrada la pared de la célula bacteriana y su concentración en la leche humana supera a la concentración que puede haber en la leche de otros mamíferos. La lactoferrina es una proteína multifuncional con propiedades antimicrobianas. Priva a las bacterias del hierro necesario para su crecimiento. Las citoquinas modulan la respuesta inmune e incluyen la interleuquina 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor el TGF beta, todos estos con efectos antiinflamatorios. La evolución temporal del sistema inmunológico va del calostro a la leche madura, la evolución temporal del factor inmunológico de la leche. El calostro se produce en los primeros 5 días, desde el nacimiento hasta los primeros 5 días de vida. Es rico en IgA secretoria, tiene leucocitos, lactoferrina y factores de crecimiento. Tiene concentración de estos componentes inmunológicos, como por ejemplo la IgA, 5 veces mayor que la leche madura. Entonces, esta es realmente la primera inmunización que tiene el recién nacido. Y de allí es que es tan importante la práctica que nosotros hacemos en nuestra clínica diaria de colocar en la boca de los recién nacidos, sobre todo los prematuros, gotitas de calostro en la mucosa oral para estimular este tipo que inicie el desarrollo de este tipo de inmunidad. La leche de transición va de 6 a 15 días y es un periodo de cambio gradual donde se disminuye la concentración de las inmunoglobulinas y de las proteínas, pero aumenta el contenido de lactosa, grasas y calorías. Mantiene niveles importantes de factores inmunológicos y se adapta a las necesidades nutricionales de nuestro lactante. Por eso que es inmunidad
con nutrición más afecto. Y la leche madura va desde el día número 16, ya hay menor concentración de los factores inmunes que en el calostro, aporta 0,5 gramos por litro de IgA secretoria diariamente y la composición es estable, varía durante la toma, la leche de inicio y la leche final y según la edad del lactante. Las inmunoglobulinas en la leche humana tenemos la IgA secretoria, como hemos comentado varias veces ya, más del 90% de las inmunoglobulinas de la leche humana son estas. Resisten enzimas proteolíticas del sistema digestivo, mantiene función en el tracto gastrointestinal, establece la barrera protectora para la superficie mucosa y neutraliza que los patógenos penetren en los tejidos. La IgG está presente en menor concentración, pero es capaz de atravesar la barrera placentaria durante la gestación. En la leche materna complementa la inmunidad adquirida pasivamente durante el embarazo, reconoce y neutraliza toxinas bacterianas, virus y activa el sistema de complemento. La IgM en muy pequeñas cantidades representa un papel importante en la respuesta primaria contra los patógenos y actúa aglutinando los antígenos y facilitando la fagocitosis. Su tamaño molecular limita su paso a través de la glándula mamaria, por lo que su concentración es reducida. Tenemos también macrófagos que representan un 40 o 50%. Tenemos células epiteliales que presentan una pequeña proporción, pero tienen función secretora. Y células madres de 1 o 2% que tienen un potencial regenerativo y pueden diferenciarse en diversos tipos celulares en el organismo. Los neutrófilos constituyen del 40 al 45% de las células inmunitarias. Es la primera línea de defensa contra las infecciones y su número varía según el estado inmunológico materno. Los linfocitos van de 5 a 10% de las células inmunes. Los leucocitos de la leche humana mantienen la capacidad fagocítica, secretora y de presentación antigénica. Los macrófagos sintetizan lisocimas y factores de complemento como lactoferrina, que potencia la inmunidad innata del lactante. Los linfocitos T hacen las respuestas específicas contra los patógenos encontrados por la madre. La concentración de células inmunes máxima en el calostro, aproximadamente de 1 a 3 millones por cc. Disminuye progresivamente esto, la concentración de las células inmunes del calostro, pero sigue siendo significativamente importante durante toda la lactancia. Hay factores antimicrobianos no celulares como la lactoferrina, la lisocina y la lactoperoxidasa. La lactoferrina es una glicoproteína de alta afinidad por el hierro, secuestra e impide su utilización por los patógenos y representa el 15% de las proteínas del calostro. Fragmenta en lactoferricina, péptido potente, actividad antimicrobiana directa, y la concentración en el calostro es aproximadamente de 7 gramos por litro a 1 a 3 gramos por litro en la leche madura. La lisocima se encarga de hidrolizar los enlaces glicosídicos de los peptoglicanos en las paredes bacterianas y es eficaz contra las bacterias gram positivas. Su concentración es aproximadamente 3.000 veces superior a la del bovino y actúa sinérgicamente con lactoferrinas y peroxidasas, potenciando su efecto bactericida. Y la lactoperoxidasa es un sistema enzimático que cataliza la oxidación del tiosinato a hipotiosinato, compuesto con acción bactericida, bacteriostática. En menor concentración que otros factores, forma parte del complejo sistema antimicrobiano no específico de la leche humana, siendo especialmente efectivo contra estreptococos y pseudomonas. Los oligosacáridos son prebióticos naturales que tienen una función inmunológica, ya que actúan como receptores señuelos para los patógenos. Tiene una diversidad estructural de más de 200 estructuras diferentes identificadas con una concentración significativamente elevada. Es el tercer componente sólido más abundante, es presente en la leche humana, va entre 5 a 15 gramos por litro y es exclusividad de la raza humana. Tiene complejidad y diversidad única entre los mamíferos. Los oligosacáridos de la leche humana son carbohidratos complejos, con una estructura básica de lactosa modificada por la adición de monosacáridos. Actúan como análogos estructurales de los receptores celulares para los patógenos, y ellos compiten por su unión y previenen la adhesión de las células intestinales del lactante. Adicionalmente, estos compuestos funcionan como sustrato selectivo para bacterias beneficiosas como Bifidobacterium infantis, promoviendo su crecimiento y contribuyendo al desarrollo de una microbiota intestinal saludable. Esta colonización selectiva es fundamental para la maduración del sistema asociado a las mucosas.
Las citoquinas y los factores de crecimiento, como por ejemplo la interleuquina 10. Ella es una citoquina antiinflamatoria que regula la respuesta inmunitaria del lactante, previene la inflamación excesiva frente a antígenos alimentarios y microbiota. Y la concentración es mucho más elevada en el calostro. Luego disminuye gradualmente en la leche madura. El, el TGF beta, que es el factor de crecimiento transformante beta, es el promotor de la producción de la IgA por los linfocitos B intestinales del lactante y es el regulador de la respuesta inmunitaria. Contribuye al desarrollo de la tolerancia oral y a la prevención de las alergias alimentarias. Y el factor de crecimiento epidérmico es esencial para la maduración y reparación del epitelio intestinal. Él va a estimular la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales, fortaleciendo la barrera intestinal y reduciendo la permeabilidad a macromoléculas potencialmente alergénicas. Los microARNs son reguladores epigenéticos. Esto es un descubrimiento reciente y ellos fueron identificados en la leche materna a partir del año 2010. Estas moléculas son súper inteligentes. Ellas añaden una nueva dimensión a la comprensión de las propiedades inmunológicas. Estos pequeños ARN no codificantes representan un mecanismo de comunicación intergeneracional que previamente había sido desconocido. Ellos se encuentran protegidos en exosomas asociados a proteínas, los que le confiere la resistencia a la degradación durante su tránsito gastrointestinal. Esta estabilidad permite su absorción por las células intestinales del lactante, donde hacen sus funciones reguladoras. Ellos son capaces de llevar material genético de la mamá al niño para hacer modificaciones importantes epigenéticas y hacen funciones inmunoreguladoras. Ellos van a modular la expresión genética post-transcripcional, influyen en el desarrollo inmunitario del lactante, intervienen en la diferenciación de las células T reguladoras y son fundamentales para el equilibrio entre la respuesta inmune y la tolerancia, previniendo así enfermedades autoinmunes y alergias. Esto va a ser a futuro la base de terapias y de vacunas en los recién nacidos utilizando esta forma de transporte genético. Protección contra infecciones gastrointestinales. Por supuesto, la leche humana proporciona protección contra patógenos entéricos como el rotavirus, la Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Y la IgA secretoria neutraliza virus y toxinas. La lactoferrina y lisozima ejercen una actividad bacteriostática y bactericida. Los oligosacáridos previenen. Ellos son grandes simuladores. Ellos se colocan en los receptores intestinales y previenen la adhesión de los patógenos al epitelio intestinal. Lo burlan, son capaces de atraparlo. Estudios epidemiológicos demuestran que los lactantes alimentados con lactancia humana exclusiva presentan un riesgo de 4 a 6 veces menor de hospitalización por gastroenteritis aguda durante los primeros 6 meses de vida. Y esta protección es significativa en regiones con escaso acceso al agua potable y hacia saneamiento deficiente. Esto ocurre, por ejemplo, en los países africanos, donde las altas tasas de lactancia humana han sido estimuladas para proteger al niño, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. También ofrece gran protección contra infecciones respiratorias. El 72% de la reducción de las infecciones respiratorias y el riesgo de hospitalización en lactantes alimentados con lactancia humana exclusiva por lo menos los 4 primeros meses. Protección contra otitis, disminución de la incidencia durante los primeros 6 meses comparado con niños alimentados con fórmula y 23% menos del riesgo de desarrollar asma hasta los 8 años en niños que recibieron por lo menos lactancia humana exclusiva durante 3 meses. La protección respiratoria está atribuida a múltiples factores. La IgE específica contra patrones respiratorios, la lactoferrina contra actividad antiviral, los factores antiinflamatorios que modulan la respuesta inmune, previniendo el daño tisular excesivo durante las infecciones. Además, la técnica de amamantamiento previene la aspiración y la colonización patógena de la nasofaringe. Hay inmunidad frente a patógenos específicos.
como por ejemplo el hemófilo influenza, a través de la IgA específica, los oligosacáridos que impiden son inhibidores de la adhesión del hemófilo influenza en la mucosa respiratoria. Eso trae como consecuencia, como evidencia clínica, la reducción del 50% de la otitis media aguda. El Streptococcus pneumoniae, a través de la IgA específica y la lactoferrina y la activación del sistema de complemento, la evidencia clínica se manifiesta a través de la disminución de 60% de la enfermedad invasiva de Streptococcus pneumoniae. En el caso de rotavirus, la IgA neutralizante, la lactaderina y las mucinas actúan disminuyendo 70% los casos de diarreas graves por rotavirus. En el caso de virus sincicial respiratorio, la IgA específica y la lactoferrina y los mediadores TLR, ellos van a disminuir en un 74% las hospitalizaciones por este virus. Y en el caso de Clostridium difficile, los oligosacáridos prebióticos y la microbiota protectora va a disminuir en un 90% los casos de enterocolitis necrotizante. Estas respuestas inmunes maternas ante los patógenos ambientales generan anticuerpos específicos que se transfieren al lactante a través de la leche humana. Y estudios han demostrado que tras la exposición materna a un patógeno respiratorio en 24 o 48 horas, aparecen en la leche humana estos anticuerpos específicos proporcionando protección inmediata al lactante. En el caso del desarrollo del sistema inmunológico del lactante, vemos que la mucosa intestinal debe madurar y se favorece el desarrollo del sistema GALT, el equilibrio entre la respuesta inmunológica TH1 y TH2, que previene la sensibilización de las alergias, el equilibrio entre el desarrollo de estas dos respuestas inmunológicas. La expansión del TREC establece la tolerancia inmunológica y la microbiota diversa entrena una respuesta inmunitaria perfecta. El sistema inmunitario del recién nacido es inmaduro desde el punto de vista funcional. El predominio de las respuestas TH2 hace que sea propenso a las alergias y la menor respuesta TH1 hace que sea incompetente para la respuesta de la defensa antimicrobiana. La leche humana proporciona factores que aceleran la maduración inmunológica y el equilibrio de estas dos respuestas TH1 y TH2. Las células dendríticas intestinales del lactante en contacto con la leche humana adquieren un fenotipo tolerogénico, promoviendo el desarrollo de linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos fundamentalmente establecen una tolerancia oral a los antígenos alimentarios y la microbiota comensal, previniendo así reacciones inflamatorias inapropiadas. En el caso de la prevención de enfermedades alérgicas, vemos cómo interviene favorablemente el uso de la lactancia humana en el caso de la dermatitis atópica, en el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca, en el caso de asma infantil, de rinitis alérgica y de alergias alimentarias. La leche humana contiene factores que previenen el desarrollo de estas enfermedades alérgicas. El factor de crecimiento beta, la interleuquina 10, promueven la tolerancia inmunológica, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga modulan la respuesta inflamatoria. Los oligosacáridos favorecen el desarrollo de una microbiota intestinal diversa que va a estar asociada a un menor riesgo de atopia. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, la lactancia humana exclusiva en mayores de 3 meses reduce un riesgo al 30% de evitar la exposición temprana de proteínas de leche bovina y promover esta tolerancia inmunológica. Este efecto es más significativo en niños que tienen una predisposición genética con el antígeno de histocompatibilidad DR3, DR4. En el caso de la enfermedad celíaca, hay metaanálisis que demuestran que una reducción del 52% del riesgo de introducir gluten durante la lactancia humana exclusiva. Estos factores inmunomoduladores de la leche humana facilitan la tolerancia al gluten a través del factor de crecimiento de las células beta y las células T reguladoras.
Y en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, la leche humana se asocia con reducción del 31% en riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa mediante la promoción de la microbiota intestinal equilibrada y el desarrollo adecuado del sistema inmunitario asociado a mucosas. Los efectos a largo plazo de esta programación inmunológica están establecidos a través de la modulación epigenética, que son los componentes bioactivos de la leche humana, que son estas células que nombramos hace rato, que son los microARN. Los factores de crecimiento regulan la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas en las células inmunitarias del lactante. Estos cambios epigenéticos pueden persistir durante años, influyendo en el riesgo de enfermedades inmunomediadas. La colonización intestinal se ve favorecida por una microbiota intestinal diversa y estable a través del uso de la leche humana. Y estudios longitudinales demuestran el patrón de colonización establecido durante la lactancia humana persiste parcialmente hasta la edad adulta, incluyendo en la regulación inmunitaria a largo plazo. Así como la memoria inmunológica, los linfocitos transferidos a través de la leche humana pueden establecer poblaciones residentes de larga duración en tejidos linfoides del lactante, y estas células mantienen memoria inmunológica específica, favoreciendo respuestas protectoras durante años tras finalizar la lactancia. La inmunidad antitumoral es una evidencia emergente. La alfa-lactoalbúmina es una proteína que puede formar complejos con ácidos grasos, complejos Hamlet versus Bamlet, que inducen apoptosis selectivas de las células tumorales sin afectar las células normales. Estudios in vitro han demostrado su actividad contra las líneas celulares del carcinoma de colon, vejiga y linfomas. La lactoferrina tiene propiedades antitumorales mediante múltiples mecanismos de modulación del sistema inmunitario, actividad antiangiogénica, inducción de apoptosis y regulación del ciclo celular. Estudios epidemiológicos muestran correlación entre lactancia humana y reducción del riesgo de leucemia linfoide. Y estos microARNs, algunos de ellos están presentes en la leche humana y funcionan como supresores tumorales, regulando negativamente oncogenes o vías de señalización prooncogénicas. Su transferencia al niño contribuye a la protección contra neoplasias infantiles y del adulto joven. Comparación inmunológica entre la leche humana y la fórmula. Cuando nosotros vamos a revisarla, vemos que la IgA secretora está en la leche humana, dependiendo de si estamos en presencia de calostro, leche intermedia o leche madura, pero va de 0,5 a 1,5 gramos por litro. Por supuesto que en las fórmulas infantiles no la hay. La lactoferrina de 1 a 3 gramos por litro y en la fórmula infantil de 0 a 0,1 gramos por litro. Las lisosimas de 0,1 a 0,3 gramos por litro y en la fórmula infantil solamente hay trazas. Los oligosacáridos bioactivos van de 5 a 15 gramos por litro y en la fórmula infantil de 0 a 0,2 gramos por litro. Los leucocitos viables de 10 a la 4 a 10 a la 6 por milímetro. Y por supuesto en las fórmulas infantiles está ausente porque en la leche humana hay células vivas que son imposibles de mantener y trasladar a ese polvo seco que es la fórmula que nosotros después vamos a reconstituir. Los microARN, más de 1.200 tipos, están totalmente ausentes en las fórmulas infantiles y las citoquinas, interleuquina 10 y el factor de crecimiento beta son presentes, son bioactivas y están ausentes en la fórmula infantil. Hay avances en la formulación de los sucedáneos de la leche materna, pero existe una brecha inmunológica importante que no existe puente que la pase entre la leche humana y las fórmulas infantiles. Algunos componentes como la lactoferrina bovina o los gozofos, que son los prebióticos, pueden añadirse a los sucedáneos de lactancia humana, pero estos no replican en la funcionalidad de sus equivalentes presentes en la leche humana. En conclusión,
las implicaciones clínicas y recomendaciones, nosotros debemos priorizar el uso de la lactancia humana exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, porque hay evidencia científica más que importante, más que abundante, que refuerza estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Academia Española de Pediatría, de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría sobre lactancia humana durante los primeros 6 meses. Los pediatras deben priorizar el apoyo de la leche humana, de la lactancia humana, como estrategia preventiva primaria a infecciones y enfermedades inmunomediadas. Considerar la leche humana donada pasteurizada a todos aquellos recién nacidos pretérmino o aquellos recién nacidos que no disponen de leche humana de la madre por cualquier circunstancia. La leche humana donada pasteurizada conserva parcialmente sus propiedades inmunológicas y debe considerarse en preferencia al uso de las fórmulas. La leche pasteurizada por el método Holder permite preservar la IgA, los oligosacáridos y la lactoferrina parcialmente. Debemos informar sobre los riesgos de la suplementación innecesaria a nuestras madres. Cualquier suplementación con fórmula modifica la microbiota intestinal y altera el microambiente inmunológico del intestino. Este fenómeno es parcialmente irreversible, por lo que debe evitarse la suplementación sin indicación médica justificada. Y debemos nosotros actualizar continuamente los conocimientos, ya que la inmunología de la leche humana es un campo de rápida evolución, con nuevos componentes y mecanismos siendo identificados regularmente. El pediatra debe mantenerse actualizado para ofrecer información basada en la evidencia mucho más reciente. Muchas gracias.